Hay 12 personas respirando bajo mis pies. 12 personas que no pueden toser, que no pueden moverse, que no pueden existir mientras él está aquí, en la sala, bebiendo su café, revisando sus papeles, ajustándose el uniforme. El mayor Eduard Rügemer, mi empleador, un oficial de la Wehrmacht, y yo sirvo el desayuno como si el suelo no ocultara lo imposible. La porcelana hace un sonido delicado cuando la coloco sobre la mesa. Él ni siquiera levanta la vista. Solo murmura un gracias, distraído, mientras lee un documento, algo sobre suministros, algo sobre rutas de transporte. Yo asiento y regreso a la cocina, y mientras camino, cuento los pasos mentalmente. 1, 2, 3, 4. 4 pasos desde la mesa hasta la puerta de la cocina, otros 6 hasta el fregadero, 10 pasos en total sobre 12 vidas. No sé en qué momento exacto dejé de ser Irena Gut para convertirme en esto, en alguien que puede sonreír mientras sirve tarta de manzana a un hombre con la esvástica en el brazo, sabiendo que bajo la alfombra persa de su propia casa, 12 judíos están conteniendo la respiración. Quizás fue el día que decidí decir que sí cuando me ofreció ser su ama de llaves. O quizás fue mucho antes, cuando todavía era una niña polaca que quería ser enfermera y creía que el mundo tenía reglas. Ahora sé que el mundo no tiene reglas, solo tiene decisiones que no se pueden deshacer. Y yo he tomado tantas que ya no recuerdo cómo era no tener que mentir cada vez que abro la boca. Tenía 17 años cuando los alemanes llegaron a Polonia en 1939. 17. Estaba en la escuela de enfermería en Radom, tenía amigas, teníamos conversaciones sobre chicos, sobre qué haríamos cuando nos graduáramos, sobre si alguna vez viajaríamos a Varsovia o tal vez incluso a París. Conversaciones estúpidas, hermosas, normales. Yo quería trabajar en un hospital grande, quería ayudar a las personas. Tenía esa claridad moral simple que solo existe cuando todavía no has visto nada. Mi familia vivía en Kosienice, un pueblo pequeño donde todos se conocían. Mi padre trabajaba en un aserradero. Mi madre cuidaba la casa y el jardín. Tenía hermanas. Una de ellas, Janina, era mi favorita. Me escribía cartas llenas de chismes del pueblo y me preguntaba cuándo volvería a visitarlos. Pensaba volver en Navidad. Nunca volví. Septiembre de 1939 llegó como una tormenta que no avisa. Los aviones aparecieron en el cielo una mañana. No sabíamos qué eran al principio. Solo ruido. Un ruido que crecía y crecía hasta que se volvía insoportable. Y entonces empezaron a caer las bombas. No bombas cerca de nosotros. Todavía no. Pero las escuchábamos a lo lejos. Y veíamos el humo elevándose en el horizonte. Negro, denso, como si la tierra misma se estuviera quemando. En la escuela trataron de mantener la calma. Nos dijeron que siguiéramos con las clases, que Polonia resistiría, que todo estaría bien. Pero no estaba bien. Los alemanes avanzaban rápido, demasiado rápido. Y desde el este, los soviéticos también. Polonia atrapada en medio. Decidí intentar llegar a casa, a Kosienice. Quería estar con mi familia. Si iba a morir, quería morir cerca de ellos. Nunca llegué. Los caminos estaban llenos de personas huyendo, familias enteras con carros cargados de lo poco que pudieron llevarse, ancianos que apenas podían caminar, niños llorando, caballos asustados. El caos tenía un olor específico, sudor, miedo, polvo. Caminé durante días, dormía donde podía, en graneros abandonados, en zanjas al lado del camino. Una noche, en un bosque, escuchando los bombardeos a lo lejos y preguntándome si al día siguiente seguiría viva. Y entonces me atraparon, no los alemanes, los soviéticos. Una patrulla me encontró en un pueblo cerca de la frontera. Me preguntaron quién era, dónde iba. Les dije la verdad. Era estudiante de enfermería, solo intentaba llegar a casa. No les importó. Me llevaron con otros, prisioneros. Nos metieron en camiones. Nos transportaron hacia el este. Y así, sin haberlo planeado, sin haber hecho nada más que existir en el lugar equivocado, me convertí en prisionera de guerra. El campamento no tenía nombre, o tal vez sí, pero nunca lo supe.
Solo sé que era un lugar donde las personas dejaban de ser personas y se convertían en números, en manos para trabajar, en bocas que alimentar lo mínimo posible para que siguieran siendo útiles. Trabajábamos en los bosques, cortando árboles, cargando madera. Las manos se me llenaron de ampollas que reventaban y se infectaban. El frío era brutal. Esa clase de frío que duele en los huesos, que hace que respirar sea como inhalar cuchillos. La comida era una sopa aguada una vez al día, pan negro duro que había que remojar para poder masticarlo. Y lo peor no era el hambre o el frío, era la enfermedad. Tifus, disentería, neumonía. Las personas morían todo el tiempo. Simplemente dejaban de moverse una mañana, y otros prisioneros las arrastraban fuera de las barracas. Yo enfermé también. Fiebre alta, delirios. Recuerdo fragmentos. Una mujer poniéndome trapos fríos en la frente. Voces hablando en ruso. La sensación de que me estaba hundiendo en algo oscuro y no podía salir. Pero salí. No sé cómo. No sé por qué yo y no las otras 30 personas que murieron esa semana. Simplemente abrí los ojos un día y seguía viva. Cuando los alemanes invadieron la zona en 1941, los soviéticos huyeron y nos dejaron atrás. Por unos días no había nadie vigilándonos. El campamento se vació. Algunos prisioneros escaparon. Otros simplemente se quedaron porque no tenían dónde ir. Yo tampoco tenía dónde ir. Pero empecé a caminar de todas formas. Caminé durante semanas, a veces sola, a veces con otros refugiados. Comía lo que encontraba, raíces, bayas. Una vez, un granjero me dio un pedazo de pan porque le recordaba a su hija. Eventualmente, llegué a un pueblo ocupado por los alemanes, y ahí me atraparon otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez necesitaban trabajadores. Y yo hablaba alemán, lo había aprendido en la escuela. No perfecto, pero suficiente. Así que en lugar de enviarme a otro campo, me pusieron a trabajar en una cocina del ejército. Y así fue como empezó todo. La cocina estaba en un hotel requisado, un edificio grande, elegante, que alguna vez fue un lugar donde la gente venía de vacaciones. Ahora era el cuartel general de oficiales alemanes en Radom. Mi trabajo era simple: pelar papas, lavar platos, limpiar mesas, servir comida. Era invisible. Los oficiales me veían todos los días y no me veían realmente. Era solo una chica polaca, joven, rubia, callada, útil pero sin importancia. Y mientras tanto yo veía todo. Veía cómo se comportaban cuando creían que nadie prestaba atención. Veía sus rutinas, escuchaba sus conversaciones, aprendía sus nombres, sus rangos, sus manías. Y también veía lo que estaba pasando en la ciudad. Radom tenía una población judía grande, miles de personas. Al principio, solo había restricciones. Los judíos tenían que usar brazaletes con la estrella de David. No podían caminar por ciertas calles. Toques de queda. Multas por infracciones menores. Pero después fue peor. Crearon un gueto. 2, de hecho. Separaron a las familias judías del resto de la población y las encerraron en unas pocas calles miserables. Yo pasaba cerca del gueto a veces, cuando me enviaban a hacer mandados, y veía a los niños con las costillas marcadas, pidiendo comida a través de las rejas. Veía a los ancianos sentados en las aceras, con la mirada perdida. Veía los cuerpos que aparecían en las calles por la mañana. Personas que habían muerto de hambre, de enfermedad, de desesperación, y sentía algo crecer dentro de mí. No era rabia. La rabia es demasiado caliente, demasiado evidente. Era algo más frío, más sostenido. Era la certeza de que no podía solo mirar. Empecé robando comida, pan principalmente, papas cuando podía, cualquier cosa que cupiera bajo mi delantal o en los bolsillos. Al principio era solo para mí. Estaba desnutrida, siempre hambrienta. Parecía justificable. Pero un día vi a una mujer judía en la cocina. Formaba parte de un grupo de trabajadores forzados que traían cada mañana desde el gueto para ayudar con las tareas pesadas. Lavar ropa, fregar pisos.
trabajar en la cocina cuando había mucho que hacer. La reconocí, no de antes de la guerra, pero la había visto antes, en algún lugar de la ciudad. Tenía una cara amable, ojos cansados. Cuando nadie miraba, me acerqué. ¿Tienes familia en el gueto?, susurré. Ella me miró como si le hubiera hablado en un idioma que no entendía. Sí, dijo finalmente, cautelosa. ¿Necesitan comida? Una pausa. Siempre. Esa tarde, cuando salió con el resto de los trabajadores, llevaba un pan escondido bajo su ropa, y al día siguiente volvía a hacerlo, y al otro. Y así empezó. La mujer se llamaba Ida Haller. Después supe que tenía un esposo, Lazar, y que habían sido dueños de una pequeña tienda de telas antes de la guerra. Ahora vivían en 2 habitaciones con otras 3 familias en el gueto. Aida empezó a pedirme cosas, no solo comida, información. ¿Escuchaste algo sobre deportaciones? ¿Saben cuándo van a venir los trenes? ¿Hay alguna manera de conseguir documentos falsos? Yo no tenía respuestas, pero empecé a prestar más atención, a escuchar con más cuidado. Los oficiales hablaban sobre todo tipo de cosas cuando pensaban que nadie importante estaba escuchando. Hablaban sobre las redadas, sobre los trenes que salían hacia el este, sobre los campos. Nunca decían exactamente qué pasaba en esos campos, pero todos lo sabíamos. Todos sabíamos. Un día, mientras estaba limpiando la mesa después del almuerzo, uno de los oficiales mencionó algo. Estaba hablando con otro sobre los números. ¿Cuántas personas habían sido procesadas esa semana? ¿Cuántas más faltaban? Hablaba de personas como si fueran inventario, como si fueran cajas que había que llenar en un formulario, y lo decía mientras comía pastel. Esa noche, cuando volví a mi pequeña habitación en el edificio donde nos alojaban a los trabajadores, me senté en la cama y lloré. No hacía ruido, solo dejaba que las lágrimas cayeran, y cuando terminé, me sequé la cara y decidí que iba a hacer más. No sabía qué, pero más. En 1942 me ofrecieron un trabajo diferente. El mayor Edouard Rugemer necesitaba un ama de llaves. Rugemer era un oficial de logística. No estaba en el frente. Su trabajo era asegurarse de que los suministros llegaran a donde tenían que llegar. Comida, municiones, equipo. Era meticuloso, ordenado, eficiente, y había requisado una villa hermosa en las afueras de Radom, una casa que alguna vez perteneció a una familia judía rica. 2 pisos, jardines, una bodega grande. Estaba amueblada con gusto. Alfombras, persas, muebles de madera oscura, candelabros de cristal. Rugemer vivía solo y necesitaba a alguien que mantuviera la casa en orden, que cocinara, que se encargara de las cosas domésticas. Me ofreció el puesto, buen salario, mi propia habitación en el 2º piso, libertad para moverme dentro de ciertos límites. Podía ir al mercado, hacer mandados, salir cuando él no estaba. Dije que sí, no porque quisiera trabajar para un oficial nazi, sino porque vi la oportunidad, una casa grande, espacio, privacidad, acceso. Al principio, solo era un trabajo. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, limpiaba, hacía las compras, cocinaba, aseguraba que todo estuviera perfecto cuando Rugemer llegaba del trabajo. Él era educado, incluso amable a su manera distante. Me agradecía cuando hacía algo bien, nunca levantaba la voz. Era el tipo de hombre que doblaba su servilleta con precisión después de comer y se aseguraba de que sus botas estuvieran perfectamente lustradas cada mañana. A veces me hablaba, nada profundo, solo comentarios sobre el clima, sobre la comida, sobre lo bien que estaba organizada la casa. «Es usted muy eficiente, Irena», me dijo una vez. «Es raro encontrar a alguien tan confiable». Le sonreí. «Gracias, Germayor». Y seguí barriendo. La casa tenía un sótano grande, 2 habitaciones. Una que Rugemer usaba como bodega, donde guardaba vino, conservas, algunas cajas con documentos viejos. La otra estaba vacía, solo polvo y telarañas. Yo era la única que bajaba ahí. Rugemer nunca lo hacía, no le interesaba.
Confiaba en que yo mantuviera todo en orden. Y mientras limpiaba, empecé a pensar. Pensé en Ida, pensé en las otras personas del gueto, pensé en los trenes, pensé en el espacio vacío del sótano, y pensé, aquí podrían caber personas. No hice nada con ese pensamiento inmediatamente. Solo lo guardé, como una semilla que no sabe si va a crecer. Pero en 1943 las cosas empeoraron rápidamente. Las deportaciones se intensificaron. El gueto se estaba vaciando. Cada semana los trenes llegaban y se llevaban a cientos de personas. Ida seguía viniendo al hotel a trabajar, pero cada vez que la veía, estaba más delgada, más pálida, más desesperada. Un día me buscó en la cocina. Van a liquidar el gueto, dijo, sin preámbulos, sin esperanza en la voz. Todos lo saben, es cuestión de semanas, tal vez días. Me miró fijamente. Nos van a llevar a Majdanek. O peor, asentí. No había nada que decir, era verdad. Somos 12, continuó. Familias, amigos, no tenemos dónde escondernos, no hay nadie que pueda ayudarnos. Hizo una pausa. Sé que tienes esa casa, sé que trabajas para un oficial alemán, sé que es imposible, pero... No terminó la frase, no tenía que hacerlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, pensando en lo que significaba. Si los escondía y nos descubrían, todos moriríamos. No solo ellos, yo también, y probablemente de la peor manera posible. Pero si no los escondía, ellos morirían de todas formas. Y yo viviría sabiendo que pude hacer algo y no lo hice. Y esa era una muerte diferente, una que no se termina cuando el corazón deja de latir. Pasé días preparando, revisé el sótano, medí el espacio. Calculé cuántas personas podrían estar ahí sin estar completamente apretadas. 12 era posible. Apenas, pero posible. Llevé mantas, almohadas viejas, cubetas, algo de comida enlatada que robé poco a poco de la despensa, suficiente para que Rishmer no notara. Busqué lugares donde esconder comida fresca. Pensé en los horarios. ¿Cuándo podría bajar sin levantar sospechas? ¿Cuándo podían hacer ruido y cuándo tenían que estar en absoluto silencio? Planifiqué cada detalle, y entonces le dije a Ida que sí. ¿Estás segura?, me preguntó. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. No, dije honestamente, pero lo voy a hacer de todas formas. Si nos descubren, lo sé, podrías simplemente no hacer nada. Nadie te culparía. Yo me culparía. Se quedó en silencio un momento. No sé cómo agradecerte esto. No me agradezcas todavía. Ni siquiera sé si va a funcionar. Pero tenía que intentarlo. Llegaron de noche. No todos a la vez. Eso habría sido demasiado arriesgado. Uno por uno, en diferentes momentos, a lo largo de varios días. Ida primero. Entró por la puerta trasera, cerca de la medianoche. Bajamos al sótano sin hacer ruido. Le mostré dónde podía dormir, dónde estaban las cubetas para el baño. Le di una manta. No hagas ningún ruido cuando él esté en casa, le susurré. Ninguno, ¿entiendes?, asintió. ¿Cuánto tiempo crees que tendremos que estar aquí? No tenía respuesta para eso. No lo sé, el tiempo que sea necesario. Después llegó su esposo, Lazar, un hombre mayor, delgado, con ojos que parecían haber visto demasiado. Después, Fanka Silverman, una chica de mi edad, tal vez un año menor. Tenía el cabello oscuro y una manera de moverse como si quisiera ocupar el menor espacio posible. Después más. Familias, hermanos, amigos, 12 personas en total. Y cuando el último entró, cerré la puerta del sótano. Y todo cambió. Los primeros días fueron los más difíciles. No por el miedo. El miedo ya era una constante, un ruido de fondo que nunca se detenía. Era la logística. 12 personas necesitan comer, necesitan agua, necesitan ir al baño, necesitan no hacer ruido cuando hay alguien arriba. Y Rugemer estaba en la casa casi todos los días. Trabajaba desde su estudio muchas mañanas. Recibía visitas, otros oficiales venían a cenar,
a discutir asuntos militares, a beber y reírse en la sala. Y abajo, 12 personas se convertían en estatuas. Aprendieron rápido. Aprendieron que un crujido en el piso podía matarlos, que una tos en el momento equivocado podía terminar todo, que incluso el sonido de respirar demasiado fuerte podía ser peligroso. Desarrollaron señales. Cuando alguien necesitaba advertir a los demás que había ruido arriba, hacía un gesto con la mano. Todos se detenían. Todos se quedaban absolutamente inmóviles y esperaban. A veces esperaban horas. Yo aprendí a ser 2 personas al mismo tiempo. Arriba era Irena, la ama de llaves. Eficiente, confiable, invisible. Servía el café, planchaba las camisas, preparaba cenas perfectas cuando Rügemer tenía invitados. Sonreía cuando me agradecía. Asentía cuando me daba instrucciones. Hacía chistes pequeños cuando él estaba de buen humor. Era una actuación tan perfecta que a veces me preguntaba si no me estaba convirtiendo realmente en esa persona. Abajo era otra cosa, la que llevaba comida robada, la que vaciaba las cubetas de desechos en mitad de la noche, la que susurraba noticias sobre la guerra, la que mentía sobre cada aspecto de cada día, la que sostenía 12 vidas en sus manos y rezaba para no dejarlas caer. El primer problema serio llegó en la segunda semana. Uno de los hombres, Lazar, empezó a toser. No era una tos fuerte, pero era persistente, seca, una de esas toses que simplemente no se detienen sin importar cuánto lo intentes. Y Rügemer estaba en la casa. Yo estaba en la cocina, preparando el almuerzo, cuando la escuché. Sutil, pero ahí. Venía del suelo. Mi corazón se detuvo. Rügemer estaba en su estudio. La puerta estaba abierta. Silencio absoluto en la casa, excepto por el tic-tac del reloj en el pasillo. Y entonces, otra vez, la tos. Actué sin pensar. Agarré una olla pesada y la dejé caer. Fuerte. El metal golpeó el suelo con un estruendo que resonó por toda la casa. «Herr Major», grité. «Disculpe, qué torpe soy». Escuché sus pasos. Salió del estudio frunciendo el ceño. «Tenga más cuidado, Irena». «Sí, por supuesto. Lo siento muchísimo. No sé cómo se me resbaló». Empecé a recoger la olla haciendo más ruido del necesario, moviendo cosas, hablando, llenando el silencio. Cuando finalmente volvió a su estudio, bajé al sótano esa noche. Le di al azar un trapo. «Muérdelo cuando sientas que vas a toser», le dije. Fuerte, hasta que duela. Él asintió. No dijimos nada más. Pero esa noche, cuando subí de vuelta a mi habitación, me temblaban las manos. La comida era un problema constante. 12 personas comen mucho, y aunque intenté racionar todo, aunque les pedí que comieran lo mínimo posible, igual era demasiado. Rügemer era meticuloso con las cuentas. Revisaba los gastos de la casa cada semana. Un día me preguntó sobre el pan. «Parece que estamos consumiendo más de lo habitual», dijo, mirando el libro de cuentas. «¿Hay alguna razón?» Mi mente corrió a 1000 por hora. «Ah, sí, Herr Major. He estado haciendo más repostería. Pensé que sería agradable tener algo dulce disponible cuando recibe invitados». Levantó la vista. «Es muy considerado de su parte. Solo quiero asegurarme de que todo esté perfecto». Me miró por un momento más largo de lo normal. Después asintió y siguió revisando los números. Esa noche bajé al sótano y les dije que teníamos que reducir las raciones. Nadie protestó. Fanka, la chica joven, solo dijo: «Entendemos». Pero vi cómo se apretaba Exo el estómago con las manos. El invierno de 1943 fue brutal. El frío se filtraba por todas partes. Y el sótano, sin calefacción, era como una tumba helada. Les di todas las mantas que pude encontrar sin que Rügemer notara que faltaban. Les di ropa extra, pero no era suficiente. Podía ver cómo temblaban cuando bajaba con la comida, cómo se acurrucaban juntos para mantener el calor, cómo sus labios se volvían azules. Fanka se enfermó, fiebre alta, escalofríos violentos. Tosía con tanta fuerza que parecía que se iba a romper. No podía llevarla a un médico.
No podía comprar medicinas sin levantar sospechas, así que hice lo que pude con lo que tenía. Robé aspirinas del botiquín de Rügemer. Preparé té con hierbas que encontré en el jardín. Pasé noches enteras en el sótano, poniendo paños fríos en su frente cuando la fiebre subía, mantas calientes cuando temblaba. Ida se sentaba a su lado, sosteniéndole la mano. «No puede morir aquí», susurró. «No así. No después de haber llegado tan lejos». «No va a morir», dije, como si decirlo pudiera hacerlo verdad, y no murió. Después de casi 2 semanas, la fiebre bajó. Volvió a comer. Volvió a hablar. Pero estuvo cerca, demasiado cerca. Había momentos de calma también, momentos extraños, surreales, en los que casi podías olvidar dónde estaban. Una noche, cuando Rügemer estaba fuera por trabajo, bajé con un poco de comida extra que había logrado conseguir, y encontré a todos sentados en círculo, hablando en voz baja. Estaban contando historias, recuerdos de antes de la guerra. Lazar hablaba sobre su tienda, sobre cómo había aprendido el oficio de su padre, cómo conoció a Ida, cómo habían ahorrado durante años para comprar el local. Fanka contaba sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre un chico que le gustaba y que nunca tuvo el coraje de hablarle. Ida describía las comidas de Sabbat en su casa, el olor del chalá, las velas encendidas, la familia reunida. Se detenían cuando me veían entrar, como si hubieran sido descubiertos haciendo algo prohibido. «Continúen», dije. «Está bien». Y me senté con ellos un momento y escuché, y por un instante, el sótano no era una prisión. Era solo un lugar donde las personas recordaban lo que significaba ser humanas. Pero esos momentos eran raros. La mayor parte del tiempo era miedo, tensión, el peso aplastante de saber que un solo error podía terminar con todo. Y yo cargaba con ese peso sola. No podía hablar con nadie sobre lo que estaba haciendo. No tenía a nadie en quien confiar. Ni siquiera podía escribir sobre esto en un diario, por si alguien lo encontraba. Estaba completamente sola con el secreto más peligroso del mundo. Hubo noches en las que me senté en mi habitación, mirando la pared, y pensé, no puedo seguir haciendo esto. No por miedo a morir. Eso ya lo había aceptado, sino porque el peso era demasiado. Porque no dormir, no descansar, no poder bajar la guardia ni por un segundo, era algo que ningún ser humano estaba diseñado para sostener. Pero después pensaba en las 12 personas abajo, y pensaba, si yo no puedo, ¿quién puede? Y me levantaba, y seguía. Rügemer nunca sospechó, o al menos nunca dijo nada. Era un hombre inteligente, observador, pero también era un hombre que confiaba en el orden. Y yo mantenía su casa perfectamente ordenada. A veces me preguntaba si sabía, si en algún nivel había decidido no ver. Pero nunca lo sabré. En la primavera de 1944, las noticias de la guerra cambiaron. Los alemanes estaban perdiendo. Los soviéticos avanzaban desde el este, los aliados desde el oeste. Rügemer empezó a ponerse nervioso. Más reuniones, más conversaciones en voz baja, con otros oficiales, documentos quemados en el jardín. Sabía que el fin estaba cerca, pero no sabía si nosotros sobreviviríamos hasta ese fin. Un día de junio, Rügemer me llamó a su estudio. «Irena», dijo, «creo que pronto tendré que irme de aquí». Asentí, no me sorprendía. «Cuando me vaya», continuó, «usted puede quedarse en la casa si lo desea, o irse. Haga lo que considere más seguro». Me miró de una manera extraña, como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. «Ha sido una excelente empleada», dijo finalmente. «Le agradezco todo lo que ha hecho. Gracias, Germayor». Fue la última conversación real que tuvimos. En julio de 1944, el frente se acercó lo suficiente como para escuchar los cañones. Y una mañana, Rügemer simplemente se fue. No hubo despedida. Solo empacó sus cosas esenciales y desapareció. La casa quedó vacía. Bueno, no exactamente vacía. Esperé todo el día antes de abrir la puerta del sótano. Necesitaba estar segura de que no volvería, de que no había nadie más vigilando.
Cuando finalmente bajé, 12 pares de ojos me miraron en la oscuridad. «Pueden salir», dije. Nadie se movió al principio. «De verdad», insistí. «Se fue. Los alemanes se están retirando. Pueden salir». Ida fue la primera. Se levantó lentamente, como si sus piernas no recordaran cómo hacerlo. Subió las escaleras con cuidado, y cuando llegó arriba, cuando vio la luz del día entrando por las ventanas, empezó a llorar. Los demás la siguieron. Uno por uno subieron del sótano, lentos, incrédulos. Fanka se quedó parada en la sala, girando lentamente, como si no pudiera creer que existía un mundo más allá de esas paredes. Lazar salió al jardín y se quedó ahí, mirando el cielo, y yo solo podía pensar, lo logramos. Pero la guerra todavía no había terminado. Los soviéticos llegaron días después, y con ellos un nuevo tipo de caos. Algunos de los 12 se fueron inmediatamente, buscando a familiares, tratando de reconstruir lo que quedaba de sus vidas. Otros se quedaron un poco más, porque no tenían dónde ir. Y eventualmente, todos se dispersaron. No todos sobrevivieron la guerra. La guerra siguió durante meses más. Y algunas de esas 12 personas murieron en ese tiempo, por enfermedad, por violencia residual, por simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Pero sobrevivieron a esa casa. Sobrevivieron porque alguien decidió que el suelo podía esconder lo imposible. Después de la guerra, intenté volver a una vida normal. Intenté olvidar. No pude. Nadie que haya vivido lo que yo viví puede volver a sentirse normal. Puedes fingirlo, puedes aprender a funcionar, pero algo dentro de ti se ha roto de una manera que no se puede reparar. Durante años no hablé sobre lo que había hecho, no porque fuera un secreto, sino porque no sabía cómo ponerlo en palabras. ¿Cómo explicar que pasé meses sirviendo café a un oficial nazi mientras 12 judíos respiraban bajo sus pies? ¿Cómo explicar que la parte más difícil no fue el miedo, sino la soledad? ¿Cómo explicar que cada noche, cuando cerraba los ojos, veía sus caras en el sótano y me preguntaba si iba a despertarme y encontrarlos muertos? Eventualmente, emigré, primero a Estados Unidos. Construí una nueva vida. Me casé. Trabajé. Intenté ser alguien más, pero el pasado no se queda atrás solo porque te mudes a otro continente. En los años 60, empecé a hablar. No porque quisiera atención, no porque quisiera ser vista como heroína, sino porque pensé que era importante que se supiera, que en medio del horror absoluto hubo personas que tomaron decisiones imposibles, decisiones que no tenían garantía de funcionar, decisiones que podían terminar en muerte, pero decisiones, al fin y al cabo, y que a veces eso es suficiente. Escribí un libro, di conferencias, hablé en escuelas, y cada vez que contaba la historia, alguien me preguntaba lo mismo. ¿Por qué lo hiciste? ¿No tenías miedo? ¿Cómo pudiste vivir con ese secreto? Y la respuesta siempre era la misma. No lo sé. No sé por qué lo hice. No había nada especial en mí. No era más valiente que otras personas. No tenía entrenamiento militar o resistencia clandestina. Era solo una chica que trabajaba en una casa y que un día decidió que no podía mirar hacia otro lado. Sí, tenía miedo, todo el tiempo. El miedo era mi compañero constante. Pero el miedo no es una razón para no actuar. A veces, la única manera de seguir adelante es a pesar del miedo. Y en cuanto a vivir con el secreto, no viví con él. El secreto vivió conmigo. Se metió en mis huesos, en mis sueños, en cada momento de silencio. Me cambió de maneras que todavía estoy descubriendo. Pero lo haría otra vez, sin dudarlo. En 1982 fui reconocida como justa entre las naciones por Yad Vashem. Es un honor que nunca pedí y que nunca sentí que merecía, porque no hice lo que hice para recibir premios. Lo hice porque no podía no hacerlo. Lo hice porque había 12 personas que necesitaban ayuda y yo tenía un sótano. Lo hice porque en ese momento esa era la única decisión que podía tomar y seguir siendo capaz de mirarme en el espejo. Ahora, cuando pienso en esa casa, en esos meses, hay imágenes que se quedan. Pienso en Ida,
la primera en llegar, la última en irse, que nunca dejó de creer que había un futuro. Pienso en Fanka, tan joven, tan asustada, que sobrevivió a la enfermedad y al frío y al miedo, y que después vivió para contar su propia historia. Pienso en Lazar, que nunca me agradeció con palabras, pero me miraba de una manera que decía todo. Una mirada que reconocía que lo que yo había hecho era imposible, y que sin embargo había sucedido. Pienso en los momentos en el sótano cuando contaban historias, cuando por unos minutos no eran víctimas o refugiados o números. Eran solo personas recordando lo que significaba tener una vida normal. Pienso en las mañanas sirviendo café a Rugemer, con las manos perfectamente estables, mientras mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Pienso en las noches sin dormir, en el peso del secreto, en la certeza de que si algo salía mal, sería culpa mía. Y pienso en el día que subieron del sótano, en sus caras cuando vieron la luz del sol, en el silencio que siguió, un silencio que no necesitaba palabras. Hay algo que aprendí en esa casa, algo que nunca podría haber aprendido de otra manera. Aprendí que el bien y el mal no son abstractos, no son conceptos filosóficos para debatir en una sala segura. Son decisiones concretas que tomas en momentos específicos. Son decir sí cuando podrías decir no. Son abrir una puerta cuando podrías dejarla cerrada. Son servir café con manos que no tiemblan mientras 12 personas respiran bajo tus pies. Y aprendí que no tienes que ser extraordinario para hacer algo extraordinario. Solo tienes que estar dispuesto a decir aquí, ahora, esto. Murieron millones, 6 millones de judíos, millones más de otras víctimas del nazismo, y yo salvé a 12 personas en un sótano en Polonia. ¿Cambió eso el curso de la guerra? No. ¿Detuvo el holocausto? No. ¿Importó? Pregúntale a Ida, pregúntale a Fanka, pregúntale a Lazar, pregúntale a los hijos que tuvieron después de la guerra, a los nietos que nunca habrían nacido, a las vidas que se extendieron hacia el futuro, porque alguien decidió que un sótano podía esconder lo imposible. Para ellos importó todo. Rugemer sobrevivió a la guerra también. Nunca lo volví a ver. No sé si alguna vez supo lo que había pasado en su propia casa. A veces me pregunto qué habría hecho si lo hubiera descubierto, si me habría denunciado inmediatamente, o si habría dudado, si en algún rincón de su mente ordenada y eficiente habría tenido un momento de algo parecido a la conciencia. Nunca lo sabré, y quizás es mejor así. Viví hasta los 80 años. Tuve una vida larga, y más larga de lo que tenía derecho a esperar después de todo lo que pasé. Y en todo ese tiempo, nunca dejé de pensar en esa casa, en ese sótano, en esas 12 personas, no como un recuerdo lejano, sino como algo que sigue vivo en mí, algo que me define más que cualquier otra cosa que haya hecho. Si hay algo que quiero que entiendas de esta historia, es esto. No tienes que esperar a ser valiente, no tienes que esperar a tener un plan perfecto, no tienes que esperar a que alguien más tome la decisión. Solo tienes que ver lo que está frente a ti y preguntarte, ¿puedo hacer algo? Y si la respuesta es sí, entonces lo haces, aunque tengas miedo, aunque no sepas cómo va a terminar, aunque el mundo entero te diga que es imposible, lo haces de todas formas, porque al final lo único que realmente importa es esto. Cuando te enfrentas a la oscuridad absoluta, ¿enciendes una luz? ¿O miras hacia otro lado? Yo encendí una luz. Era pequeña, era peligrosa, podría haberme quemado, pero 12 personas encontraron el camino gracias a ella, y eso es suficiente. Eso siempre será suficiente. Ahora sabes esto, y ya no puedes no saberlo. Había un sótano en Polonia. Había 12 personas escondidas bajo los pies de un oficial nazi. Había una chica que decidió que la diferencia entre la vida y la muerte podía ser tan simple como abrir una puerta. Y durante meses interminables, mientras el mundo se desmoronaba arriba, esa chica sirvió café, y sonrió y mantuvo un secreto que podría haberla matado. Pero no la mató, y 12 personas respiraron, y vivieron, y eso es todo. No hay moraleja, no hay lección simple, solo una verdad. A veces, lo imposible sucede porque alguien decide que debe suceder.
Y entonces, contra toda lógica, contra toda probabilidad, sucede.